Retenciones en la fuente por rentas de trabajo. Vamos a ocuparnos el día de hoy en lo que debe ser el trabajo de los contadores durante el año 2023, a partir del mes de enero, cuando se realicen pagos mensuales, teniendo en cuenta lo que nos trajo las modificaciones de la reforma tributaria, específicamente la primera modificación que nos trajo la ley 2277 del año 2022 sobre la igualdad y la justicia social. Ese artículo segundo nos modificó el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario principalmente, y es a lo que vamos a hacer mención. Para ello es importante que nos traslademos a ese mismo artículo 206, numeral 10, antes de la reforma tributaria, para observar qué había y qué cambió. Nos sigue diciendo de llevar una renta exenta como el 25% del valor total de los pagos laborales. Hasta ahí no cambió nada. ¿Qué nos cambió? Esta frase. Anteriormente, ¿qué tenemos? Limitada mensualmente a 240 VTs. Es lo que veníamos haciendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué veníamos haciendo? Al pago, además de los demás conceptos de depuración para determinar una base gravable, estaba también la renta exenta, el 25% de pago laboral, con la limitación de las 240 VTs. Entonces, esto básicamente fue lo que nos cambió. Y miramos cómo quedó la modificación. Igual encontramos el 25% del valor total de los pagos laborales, y la modificación está acá, en esta frase: limitada anualmente a 790 VTs. Si nos damos cuenta, identificamos que la palabra mensual quedó desaparecida en esta reforma y quedó limitada anualmente. Esto nos lleva a concluir que, primero, las 240 VTs desaparecen mensualmente y que el control no lo vamos a hacer sino anual, es decir, que va a tener una limitación hasta cuando se llegue a este límite de 790 VTs. Y cuando hablamos de 790 VTs, debemos entender primero que el valor de la VT para el año 2023 es de 42.412, ¿sí? Y que las 790 VTs corresponden a 33.505.000 pesos. En ese sentido, basado en lo que nos dice esta ley, ese artículo segundo, entonces debemos hacer un control acumulado de lo que estoy llevando como beneficio tributario por renta exenta, ese 25%, acumulado mes a mes, de tal manera que podamos controlar esas 790 VTs. Seguramente en la mayoría de los ingresos, si controlamos esos 33 millones en un mes y luego en el otro mes y en el otro mes por el 25% solo, pues solo no va a generar ningún exceso. Significaría entonces que todos los meses nos podríamos tomar ese 25% sin llegar a limitarnos nada. Lo que hemos entendido es que esos 33 millones vamos a tener que controlarlos mes a mes, de tal manera que ese 25% acumulado, enero, febrero y así sucesivamente, acumulado hasta que llegue ese valor total de 790 VT, de tal manera que posiblemente va a llegar, de acuerdo al ingreso y de acuerdo a la depuración, van a llegar a unos meses en que posiblemente se vaya a tener que limitar, se vayan a tener que restringir el uso de ese 25% como renta exenta en el pago laboral. Tal cual aquí como estamos viendo en esta tablita. Aquí estamos mostrando el 25% que conocemos todos sin limitación,
estamos viendo el acumulado total hasta el mes de noviembre. Observemos aquí que estamos haciendo mes a mes, pero lo estamos cargando en esta hoja de acumulados para poder llevar el control de los acumulados y aún así para mirar cómo fue que se liquidó el salario, cómo se hizo la depuración en cada mes y tener un histórico de toda esa información. Entonces, en cuanto a esta depuración, estamos observando que tenemos unos acumulados totales en cuanto al beneficio tomado mes a mes para poder controlar esas 790 VTs. Seguramente entonces aquí con unos salarios de 16, 18, 20, 22 y 24 millones para el mes de noviembre o para el mes de diciembre ya no se lo podrían tomar ese 25%, lo que significa que posiblemente las rentas exentas y deducciones van a ser menores y que la base gravable vaya a ser un poco mayor, por tanto una retención en la fuente mayor. Correcto, igual sucedería con la prima de servicios, pero observamos, o quien esté viendo este video pues va a identificar que hay muy pocos conceptos, pero realmente conocemos que hay muchos más conceptos que nos podemos tomar dentro de la depuración de la base gravable para aplicar una retención en la fuente por rentas de trabajo. Entonces aquí vamos a mostrar unos conceptos más amplios en cuanto a ingresos no gravados, en cuanto a deducciones, en cuanto a rentas exentas que corresponden a las rentas exentas del artículo 126 raya 1, las rentas exentas del artículo 206, incluyendo el 25% de pago laboral, etcétera, y los controles. Entonces con esto estamos mostrando que es imperativo que ese control que nos exige aquí, esa limitación de las 790 VTs, es importante que llevemos el control para no exceder en ese beneficio en el transcurso del año cuando practiquemos retenciones en la fuente. Igualmente, este mismo control hemos entendido que deberíamos llevarlo en el transcurso del año, dado que el artículo 336 también fue modificado y ya no hablamos de 5.040 VTs en el control de las rentas exentas y deducciones, sino que hablamos ya de 1.340 VTs. Y dado que inicialmente habíamos encontrado que había un artículo en el decreto 1625 del 2016, específicamente el artículo 1.2.4.1.6, ¿sí? Mostramos por acá en el parágrafo tercero que nos decía que deberíamos tomar 420 VTs mensuales, pero a raíz de eso surgió una demanda ante el Consejo de Estado y mediante la sentencia 20047 de 2021 lo que se intentó fue fallar y anular esas 420 VTs como límite en la retención en la fuente. Significa entonces que también debemos llevar el control no de las 420 VTs, pues porque ya la reforma tributaria quedó abolida en cuanto a esas VTs, pero esas 1.340 VTs lo que nos da a entender es que no debemos dividirlas entre 12 meses. Significa entonces que el control también debemos hacerlo por el total en cuanto al control de las rentas exentas y deducciones que yo vaya a tomarme como beneficio en la depuración de las retenciones en la fuente, en la determinación de la base gravable para determinar un valor a retener al empleado o al independiente. Entonces aquí también tenemos unos acumulados totales, y de tal manera que puede surtir el evento en que ante salarios altos llegar a tener que rechazarme ese 25% en algunos meses. Observemos acá que como aquí yo estoy haciendo las retenciones mes a mes, ¿sí? Entonces yo selecciono el mes acá, el mes que yo estoy calculando, y lo voy a guardar una vez que haga la liquidación, una vez que determine esa retención en la fuente a practicar, la voy a guardar acá.
Una vez que queda guardado acá, pues me va a poder me va a permitir controlar esos acumulados. ¿Y cómo lo voy a guardar? Mediante este botoncito de procesar. Termino de liquidar, perdón, y proceso la información. Y así sucesivamente. También podríamos identificar cómo liquidar la prima de servicios o la prima legal de servicios. Que aquí vamos a observar que no vamos a tener en cuenta los dependientes económicos y solamente el 25% de ese pago. También un simulador. Es importante que hagamos la simulación de lo que serían las retenciones en la fuente que me practican, teniendo en cuenta o asumiendo un ingreso mensual igual para todos los meses, incluyendo las primas legales de servicios, tanto a mitad como a final de año. Aquí asumamos, digamos que un sueldo de 16 millones de pesos, entonces voy a digitar 16 millones de pesos. En este simulador estamos tomando los 16 millones de pesos mes a mes, partiendo del principio que esta persona tiene dependientes económicos o cumple con la definición de dependientes económicos que establece el artículo 387 y que tiene también aportes a seguridad social, que tiene medicina prepagada, asumimos una medicina prepagada 600 mil pesos mensuales, unos dependientes económicos. ¿Okay? Recordemos que la medicina prepagada, y eso hace parte de quizás de las demás explicaciones que demos en el transcurso del año 2023, no corresponde a la medicina prepagada del año, sino tal cual como vemos en esta imagen, del año anterior dividida entre 12. Igual podemos hacerlo con los intereses por créditos de vivienda. Entonces esto me da unos valores. Y aquí puedo simular lo que sería la retención en la fuente, digamos que para efectos de proyección durante el año. Entonces esto es lo que podríamos hacer, o incluso decir que esta persona no cumple con el tope de dependientes económicos, con la definición, y la retención en la fuente podría ser mucho mayor. Hablemos, digamos, una persona que perciba 6 millones de pesos en el año, mensuales. Hagamos el ejercicio con 6 millones de pesos mensuales, entonces la prima legal de servicios digamos que es la mitad porque laboró 180 días en el semestre y no le generaría retención en la fuente con 6 millones de pesos. ¿Pero por qué? Por la depuración que estamos haciendo. Estamos haciendo una depuración teniendo en cuenta incluso llevando el control de ese acumulado total. Y fíjese que al último mes, digamos diciembre, no está superando las 790 VTs. Y así sucesivamente podemos hacer con las demás cálculos que se deben hacer durante el año. ¿Ok?